Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes, en el día en que empieza la primavera, entiendo, que parece que no ha terminado porque no hemos tenido invierno propiamente tal. Y espero que lo hayan pasado bien, aunque no sé qué significa pasarlo bien en estos tiempos, qué puede significar. Siempre ha significado algo distinto según la edad de la persona. La gente joven suele asociar pasarlo bien con actividades excitantes, estimulantes, donde hay un poquito de delirio, donde hay un poquito de reventamiento, todo eso que encierran en el término el carrete. Y si no hay de eso, se mueren de lata. Y las personas mayores como vuestro servidor, nos gusta exactamente lo contrario, que nos dejen en paz, que no haya bulla, que nadie me joda, que no toquen el timbre, que no se escuche música viniendo, sobre todo ese tum tum tribal que está tan de moda, que no venga de algún vecino ruidoso. Mientras más mala la música, más fuerte la ponen. Es una especie de ley científica esa. Pero vamos, entremos ahora en materia. Creo que el tema político, si es que alguien le ha dado bola a eso en estos días, ha sido la manera como el Partido Comunista Chileno ha examinado la condena por sus violaciones brutales a los derechos humanos, que es un tema que tanto les importa cuando se trata de reprimir la acción del orden público en Chile, su manera relativizante de ver las situaciones que se viven en Venezuela y que fueron denunciadas por este informe de un organismo de las Naciones Unidas. El informe es súper lapidario. No se trata simplemente de hablar en general de que han habido atropellos, que no se especifica bien, sino que aquí en este informe se habla específicamente de torturas, de crímenes, de toda clase de atropellos brutales, de la peor manera y numerosas, y además no resultado de el azar de quién es el jefe de un departamento haciendo las cosas por su cuenta, sino que resultado de órdenes que vienen desde Maduro para abajo. Es decir, este sí que es una represión que expresa la mano del Estado en todo el sentido de la palabra. Terrorismo de Estado, creo que lo llamaron en algún momento cuando se referían a lo de Chile. Cuando se trata de Venezuela, deja de ser terrorismo de Estado para el Partido Comunista y se transforma en una conspiración internacional para desprestigiar al compañero Maduro, para desprestigiar el socialismo bolivariano. Se convierte en algo como mínimo dudoso, sin suficientes datos, etc. Bueno, no voy a examinar el detalle de las argumentaciones que son archiconocidas que dan en estos casos los comunistas para defender a quien por último los apoya en todos los sentidos de la palabra apoyo. Voy a concentrarme más bien en la reacción que ha sido masivamente, por lo menos la que he visto hasta ahora, incluyendo gente de la oposición. Aunque ya no sé quién es oposición en este momento, si la gente del Partido Socialista, el PPD, etcétera, o la gente que está en Chile Vamos, cuál es la oposición, porque no sé quién está gobernando en realidad. Pero, en fin. Por supuesto han rechazado esta postura del Partido Comunista en lenguaje, en algunos casos más o menos cuidadoso, más o menos un poquitito tratando de no herir demasiado la susceptibilidad, y en otros casos bien brutalmente. En varios de ellos, y quizás en todos, está vigente la idea de que el Partido Comunista aplica en esta materia un doble estándar. Un estándar para Chile, cuando se trata de aceptar cualquier dato que después se prueban muchas veces falsos, como ha ocurrido en montones de supuestas denuncias donde corrieron los comunistas, corrieron los socialistas, corrieron los funcionarios de derechos humanos a poner los ojos en el cielo y el grito en el cielo, y después resulta que no había nada. Pero en ese momento ellos aceptaron cualquier versión, lo que estaba diciendo doña Juanita, que andaba con una insignia del Partido Comunista. Eso sí que no había problema con los datos. Con los datos relativos a los abusos en Venezuela, que son infinitamente más masivos de lo que cualquier cosa que ha podido ocurrir acá. Ahí sí que hay preocupación por los datos. ¿De dónde sacaron los datos?, preguntan los comunistas. Bueno, se habla entonces de doble estándar. Y es una expresión que yo he usado, que todo el mundo ha usado muchas veces, para referirse a quien a algunos les aplica una norma y a otros les aplica una diferente. Y se me ha ocurrido que vale la pena entonces examinar este concepto del doble estándar,
para ser bien justo y preciso en esta materia, y no usarla como tantas expresiones que se usan en Chile, los políticos especialmente, que ya como armas arrojadizas sin examinar muy bien su significado, su alcance, su origen, sino que se usan, asumiendo que tienen ya un valor y un significado que todo el mundo acepta. Y doble estándar, por supuesto, tiene un significado de cosa que no corresponde, malévola incluso, hipócrita, cínica, el doble estándar que aplica el fulano de tal, etc. Bien, si lo pensamos un poquito, el doble estándar es de uso universal. El doble y el triple y el cuádruple estándar. Esa es la verdad de las cosas. En el único campo donde existe un estándar preciso y aceptado por todos es el mundo de los fenómenos físicos. El mundo donde opera la física, las ciencias duras, la matemática. El mundo de las cantidades. El mundo de los fenómenos de cuerpos que se mueven y que pesan y que tienen dimensión y tienen volumen. Y en ese caso hay un solo estándar, que son los sistemas de medida que se aceptan y se mantienen siempre iguales y se aplican en todas las ocasiones. En gran parte del mundo, salvo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde sigue predominando por razones históricas un sistema absolutamente irracional, que es el de la libra, los pies, la milla, todas esas cosas que no tienen relaciones, digamos, como el sistema métrico decimal que usamos nosotros en Chile, en Europa, donde las relaciones son decimales. Un kilo son 10 veces más que tiene 1000 gramos, que a su vez tiene 100, y así sucesivamente por múltiplos de 10. Es una manera de medir las cosas, el sistema métrico decimal que se inventó en el siglo XVIII, y en los países de origen sajón, de cultura sajona, ha sido bien dificultoso introducirlo pese a su enorme superioridad sobre el sistema tradicional de ellos. Pero aún el sistema tradicional de los países sajones, como el sistema métrico decimal, es un estándar que no cambia. Usted, si va a medir cuánto mide la altura de su niño, o si va a medir qué largo tiene su auto, ya sea que use las yardas o los metros, va a usar siempre la misma medida. Hay un estándar único para medir las cosas, porque si no, no se podría hacer absolutamente ningún cálculo. Pero en el campo de la ciencia, en los demás ámbitos de la vida, allí donde, sobre todo yéndonos directamente al punto, en los ámbitos donde las evaluaciones tienen que ver con no medir más bien, sino que evaluar, que es algo distinto, sobre la base de posturas religiosas o políticas o filosóficas de cualquier tipo. El asunto absolutamente cambia. Toda persona que tenga un sistema de creencias más o menos organizado, más o menos establecido, en función del cual evalúa el mundo, necesariamente tiene como mínimo un doble estándar. Y esto es absolutamente más claro, y lo vamos a poner de esa manera para que el argumento sea también más claro, en aquellos que se adhieren a un postulado, a una doctrina, a una agenda, en forma intensa, decidida, clara, que no son tibios feligreses o seguidores de una causa o de una manera de mirar el mundo, o que no tienen ninguna, por último. Viven en la confusión. Las personas que tienen una determinada religión o visión política y la toman en serio y la conocen, son necesariamente personas con una tendencia a tener un doble estándar. Y en el caso en que esta persona que tiene una visión clara, su visión, es además, llamémoslo así, un activista, alguien que dedica buena parte de su energía, de su tiempo, a promover la causa o los propósitos de esa visión que tiene, es siempre una persona que va a aplicar el doble estándar por una razón no de maldad, de malevolencia, sino que de mera lógica. Si usted considera que determinado camino es el camino que conduce a la verdad y a la vida eterna, amén, no puede sino evaluar positivamente los hechos que conducen por ese camino y negativamente los que conducen a otro.
por necesidad. Y por lo tanto, usted va a tener un doble estándar. Una actitud, una conducta realizada por alguien que pertenece a su cofradía y que por lo tanto está en el camino correcto, y que si se le perturba, si se le critica o se le condena, se perturba, se critica y se condena de forma indirecta o directa incluso ese camino, esa persona no puede evaluarse del mismo modo a otro que va en este otro camino, que hace exactamente lo mismo, pero va en el camino del mal, de la perdición. Y por lo tanto, la conducta de pongamos una conducta maliciosa, pero que está en el camino correcto, no es vista, no es evaluada del mismo modo que exactamente la misma conducta del que va por el otro camino. Y en el caso de la violencia lo vemos claramente todos los días. La violencia que comete un combatiente, como lo llaman, de la CAM, que es además muy superior y mucho más letal que la violencia que haya podido ocupar un carabinero, al cual es denunciado porque le tiró un balín de goma, y el balín de goma lamentablemente le pegó en un ojo a alguien y se lo reventó. A pesar de la enorme diferencia que hay entre el grado de violencia y el propósito de la violencia, en un caso se dispara a matar, en otro caso se dispara al voleo, porque no se pueden apuntar los perdigones de goma y se produce lamentablemente que alguien pierde un ojo. Pero resulta que esta violencia que va por este camino, el de la CAM, es una violencia dentro del camino hacia la revolución, hacia la emancipación del pueblo, de un pueblo originario, hacia el establecimiento de un mundo más justo. Mientras que la fuerza ocupada por este carabinero tiene como objetivo defender el sistema tradicional, defender una sociedad injusta, defender un estado de cosas que debe ser superado. Y por lo tanto no pueden ser y no son vistas del mismo modo. Entonces el doble estándar está siempre presente. Y está presente incluso en la vida de nuestras vidas como individuos completamente sin importancia y anónimos, con que tan solo tengamos algún grado de articulación filosófica o religiosa o política, que inmediatamente va a determinar que evaluemos de modo distinto las conductas según si promueven, apoyan nuestra manera de mirar o si la contradicen. O sea, el doble estándar es lo normal. Al final de cuentas uno llega a la conclusión que el doble estándar es la manera, y a veces más de 2 estándares, 3 estándares, 4 estándares, de examinar las cosas. Fíjense ustedes que en el siglo XVIII, XVII, más en el XVII que en el XVIII, los 2 siglos, los jesuitas, que es una orden religiosa católica, desarrolló una manera de evaluar la conducta de los feligreses que se llamó casuística y que produjo muchos debates y críticas en su propia época. Ustedes pueden leer las cartas provinciales de Blas Pascal donde se refiere al tema. Y la casuística consistía en una aplicación absolutamente casi organizada, así protocolizada, no del doble estándar, sino que de 20 estándares distintos según cada caso, por eso que se llama casuística. El mismo acto, por ejemplo un pecado, el pecado del adulterio, si lo cometía Luis XIV, monarca de Francia, no era lo mismo que el adulterio, el mismo adulterio, cometido por un labriego. Se aplicaba un estándar distinto, porque en un caso tenemos el monarca, que es hijo directo de la iglesia, tiene el máximo poder en el reino, y por lo tanto no se le puede tratar del mismo modo que al labriego, que no vale nada para el futuro del país, o para el futuro del reino, para el futuro de la iglesia. Y la casuística se desarrolló a tal grado de exquisitez que confesores de personajes importantes como Luis XIV o cualquier otro individuo de la corte o alguien con poder, se desarrolló a tal punto que era muy difícil que alguien que tuviera como padre confesor a un jesuita dado a la casuística sufriese
un reproche o un castigo o una penitencia desaforada, cualquiera que fuese lo que hubiese hecho, porque siempre ese casuista podía encontrar una manera de justificar. Y esa casuística jesuítica es la casuística del Partido Comunista y es la casuística suya, señora, señor. Cada vez que usted evalúa a su alrededor, evalúa, es decir, hace juicios de valor, no juicios matemáticos que son estándar y que no tienen manera de ser distorsionados. Cuando usted hace una evaluación de las conductas de los demás, usted, si es honesto consigo mismo, se va a dar cuenta que los mismos actos, los mismos pecados, las mismas infracciones, las mismas transgresiones, según quien las cometa, son evaluadas de manera diferente. Lo raro, lo difícil es aplicar un solo estándar. Ahora, ¿por qué el Partido Comunista aplica en este caso este estándar favoreciendo o tratando de disminuir los pecados cometidos por Maduro y su régimen? Porque son de su sensibilidad, porque están en la vía que conduce no sé a dónde en este momento, pero que conduce por lo menos a un lugar distinto al que conduce el modelo capitalista. Porque a Maduro se le considerará probablemente en la privacidad de los cenáculos del Partido Comunista como un personaje burdo, rústico y desaforado y quizás hasta no muy inteligente, pero es un camarada, o por lo menos un compañero de ruta. Alguien que está colaborando con Irán, que está colaborando con los cubanos. Hay una serie de elementos entonces que lo hacen ser visto, sus transgresiones a los derechos humanos, como distintas a las transgresiones de un carabinero que no lo conoce ni su mamá. En un caso se está deseando derribar el régimen de Piñera, se desea derribar el sistema institucional existente, se está en una revolución. Y en una revolución ustedes comprenderán que no le van a venir al Partido Comunista, que es un partido revolucionario, no le van a venir con frivolidades lógicas de que usted está aplicando un estándar para acá y otro para allá. Le dirían, y les repito una y otra vez lo que me dijo este caballero, este joven estudiante de sociología en los años 60, primero hay que resolver la cuestión del poder. Y ante las cuestiones del poder, todos los argumentos lógicos, morales, jurídicos, no tienen importancia. Se está decidiendo desde el punto de vista de quién cree en una fe, que tiene una fe. Los comunistas tienen fe en el comunismo, así como los jesuitas tenían fe en Jesús. Cuando se tiene una fe intensa y poderosa, uno no va a ser, digamos, desviado del camino por una pendejería lógica o jurídica, que usted dijo hoy día una cosa y ayer dijo otra, cuando aquí lo que interesa es el gran proceso de la historia que lleva a una sociedad diferente. Así que yo entiendo perfectamente el pensamiento de los comunistas, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, lo entiendo, su lógica. Y es la misma lógica, además, que emplean todos los partidos de izquierda, con diferencias de grado solamente. Y esas diferencias de grado se notan incluso en las críticas que ha suscitado este manifiesto, este documento del Partido Comunista, que son más o son menos duras de acuerdo a si la posición del crítico es más o menos cercana al Partido Comunista. Yo no sé, no he visto todavía ninguna observación de alguien del Partido Socialista, pero me imagino que va a ser mucho más suave, si es que la hacen, que la que hizo un dirigente del Partido Demócrata Cristiano. Obvio. Así es que toda creencia tiene su propio rasero de medida, en otras palabras. Y el rasero de medida es variable de acuerdo a si lo que está siendo medido favorece o perjudica la gran causa. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo que le pase a Venezuela, a Maduro, con lo que pasa en Chile? Tiene que ver, porque toda religión, si el Partido Comunista es una iglesia, es universal. Ya no estamos en el periodo de los dioses tribales, que solamente el dios de esta tribu y la otra tribu tiene un dios distinto. Los dioses universales convocan a una feligresía que no tiene patria, que no tiene tribu. Los convoca a todos y mira las cosas de una manera completamente distinta. Entonces lo que sucede en otro país que supuestamente está tratando de implantar una forma de socialismo curioso que llaman socialismo bolivariano, tiene que ver con lo que piensa el Partido Comunista que se debería instaurar en Chile.
aunque nunca lo han clarificado, dicho sea de paso, yo no he visto todavía ningún documento específico del Partido Comunista que diga queremos un Chile socialista, queremos retomar el caído programa que tenía Salvador Allende, o el programa de tal o cual, que nuevo que tenemos, que es este. No sabemos. ¿No lo tienen? Claro que lo tienen. Otra cosa es que les parezca conveniente hacerlo público, porque aquí otra vez funciona el estándar de qué es lo que conviene y lo que no conviene. Ese es el verdadero estándar. Es decir, en el fondo, el doble estándar es siempre el estándar de qué es lo que es conveniente para la causa que yo sigo o promuevo. Es un estándar con dos caras. Eso es la cuestión. No es una vara que mide 1 metro según cómo se determina qué es 1 metro, sino que es un estándar flexible, como una veleta. La veleta se mueve siempre en dirección para donde está corriendo el viento, pero el viento puede correr en muchas direcciones distintas, pero siempre la veleta es obediente a para dónde va el viento. Y el estándar de alguien que pertenece a una secta religiosa o política funciona exactamente del mismo modo. Siempre va a donde conduce el movimiento de la historia que nos favorece, que nos promueve, que nos ayuda. Ese es el estándar, el meta estándar de los dobles estándares, por así decirlo. Y si me permiten ustedes, voy a ir a mi primer bloque y después voy a referirme a un país que nos puede servir también a propósito de estándar como norma, una posible norma de lo que está ocurriendo, de lo que puede llegar a ocurrir en Chile en un poquito tiempo más ya, porque ya las cosas se están acelerando. Y me refiero a Argentina, país que yo conozco bastante bien. Una hija mía vivió un montón de años allá, ahora está de regreso, y yo fui muchísimas veces. He estado no solo en Buenos Aires, en otras ciudades también. Y están pasando cosas muy interesantes, y además sé que hay un buen número de argentinos que ven este programa, así que creo que es interesante para ellos y para nosotros también lo que tengo acá. Pero antes voy a partir con mi primer bloque, recordándoles a ustedes que miclimo.com está promoviendo una promoción, perdonen la tautología, fantástica. Esta es la super promoción. Usted compra uno o más, lo que sea, de dispositivos para tener climatizada su casa como nunca lo va a lograr con los métodos tradicionales. Y esto lo digo especialmente para la gente del sur que sigue, lamentablemente, calefaccionando su casa con chimenea, que es lo más ineficiente, caro y peligroso que hay. La promoción consiste en que usted puede comprar estos dispositivos y tiene 60 días. Si no le gusta, por razones que para mí no sé cuáles podrían ser, pero si usted por algún motivo no le gustó, usted lo devuelve. Tiene 60 días para devolverlo y le van a devolver la plata. Súmese a la campaña para descontaminar que ha iniciado y que está apoyando con esta promoción miclimo.com. Esto también es válido para Santiago, por supuesto. Es válido para cualquier persona que desee cambiar el modo de calefaccionarse. Y no olviden de refrigerarse. Va a llegar, ya está empezando a llegar los calores y señores del sur que prenden chimenea, la chimenea no les va a servir para combatir el calor. Miclimo sí. Y insisto en lo que les digo siempre acerca de cómo un niño habiloso que juega ajedrez va a desarrollar aún más sus potencialidades. Pero esto también sirve para un niño común y corriente normal. Cualquier persona, cualquiera que sea su nivel de talento natural, lo va a mejorar, lo va a fortificar y lo va a desarrollar con el ajedrez, tal como cualquier persona, cualquiera que sea su capacidad muscular inicial, va a mejorarla si va a un gimnasio, ¿no es así? El ajedrez desarrolla la lógica, el pensamiento crítico, analítico, la memoria, el juicio, un montón de virtudes que sirven para toda la vida. Eso queda instalado en el niño y le va a durar para siempre, aunque dejara de jugar ajedrez. Se instala, es como instalar en el computador el sistema operativo y ahí va a quedar. Y todos los programas van a correr con el sistema operativo. Este es un sistema operativo realmente espectacular y es fácil de asimilarlo porque está intrínseco en el juego mismo. No necesita aprender reglas en un texto.
en el acto de jugar se va desarrollando. Entre entonces a espacioajedrez.com, compre la caja con las piezas y el tablero que viene con 3 licencias para espacioajedrez.com, que es un sitio del ajedrez que hace Pablo Tolosa, nuestro maestro internacional de ajedrez que creó este sitio. También puede adquirir ahí el reloj digital para que el niño juegue las partidas contra el tiempo, como debe ser, como todo juego. También viene con 3 licencias. Así es que espacioajedrez.com, amigos. Y si usted está en el trámite de vender un bien inmobiliario, casa, departamento, un terreno, un fondo, un establo, no sé, por lo que sea, y sabe lo difícil que es vender hoy en día, entonces es el momento de ponerse en manos de Ángel Hey, que es un corredor pero realmente espectacular, el más rápido que hay en Chile en términos de vender antes que los demás, mucho antes que los demás, pero además conoce todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario. Sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos, sabe tasar propiedades, las conoce todas. Póngase en contacto con Ángel Hey y de una vez por todas venda su casa, su departamento o lo que sea. Y vamos a Argentina entonces, que es el país que está en este momento en una situación muy especial porque la administración del señor Fernández y la señora Cristina Fernández, al parecer, ha sido, no sé si más, pero al menos tan desastrosa como tantas administraciones argentinas previas. Dos columnistas yo diría el más prestigiado diario de Argentina, que es La Nación, me parece que es el más prestigiado, han escrito sobre esta materia. Uno de ellos tituló su columna con una pregunta: si Argentina acaso está al borde del abismo. Yo diría sí, probablemente Argentina está al borde del abismo, pero no olvidemos que Argentina vive al borde del abismo de hace mucho tiempo, pero por el momento no se ha caído, pero ha vivido ahí al borde del abismo, tal como los equilibristas viven al borde de la caída mientras transitan por la cuerda floja. Ahora de repente existen las caídas de todas maneras. Estos columnistas dicen varias cosas. Dicen, entre otras cosas, que Argentina ya no tiene reservas en dólares en su banco central. Los argentinos ya no tienen derecho en realidad ni siquiera para ejecutar lo que supuestamente tendrían derecho a hacer, que sacar $200 al mes, pero ponen tantas restricciones, explica este columnista, que en la práctica no pueden. No hay dólares ya de reserva en el Banco Central de la Nación. Esto tiene una enorme consecuencia en el funcionamiento de la industria. Argentina ha perdido más de 1 millón de trabajadores en el último trimestre, 1 millón de trabajos, o sea, 1 millón de trabajadores han perdido su trabajo. Y la situación de la pandemia, de la cual en un par de ocasiones ha aparecido el señor Fernández jactándose de que lo han hecho mejor que en Chile, pero parece que no. Y mientras se produce este descalabro sanitario y económico, continúa este columnista, no lo digo yo, la señora Cristina Kirchner, que está involucrada en un montón de situaciones dolosas de dinero, se dio el lujo, con el apoyo del Congreso, de destituir a 3 jueces que la iban a juzgar, porque tiene muchos casos pendientes, con una votación, como le digo, favorable en el Congreso, donde tienen aparentemente, o tienen ya la mayoría los peronistas, aunque en el fondo los peronistas siempre tienen la mayoría porque todos los partidos argentinos casi son peronistas, salvo uno, la Unión Cívica Radical, pero, en fin. Este columnista y otro fue acompañado por otra columnista que también escribió sobre la situación que está viviendo Argentina, quien dice que, haciendo un recuento de varias presidencias anteriores, partiendo por Frondizi, estamos hablando de un presidente de los años 60 en Argentina, si no me equivoco, 50-60, dice que Frondizi, que Menem y otros 2 o 3 que nombra, llegaron al poder haciendo alardes, por supuesto, irracionales, haciendo promesas imposibles, pero la realidad los llevó, con gusto o a disgusto, a regañadientes, a pasar de la
irracionalidad a la racionalidad, o sea, hacer lo que tenía que hacerse a fin de cuentas. Y Fernández, en cambio, sería un caso extraordinario porque está pasando de la racionalidad a la irracionalidad. Hablan finalmente, uno de estos dos columnistas, de una nación tomada por desquiciados y decadentes. ¿Desde cuándo Argentina está en estas condiciones? Bueno, eso depende una vez más de la postura ideológica que uno tenga para determinar entonces el parámetro de medida, ¿no es cierto? Los estándares que estábamos examinando antes. Pero en el caso de Argentina parece ser probable que la decadencia, el desquiciamiento político, el desquiciamiento moral viene de mucho tiempo atrás. Algunos podrán decir que se inició esto con el peronismo, o sea, con Juan Domingo Perón en los años 40, y que luego tenía interludios que tampoco eran mucho mejores con los golpes militares, y luego volvió la democracia y volvieron los peronistas con distintos nombres, con distintas vertientes, a hacerse del poder. Y un país que a principios del siglo XX era una potencia mundial, no solo latinoamericana, económica, ahora un país tercermundista al borde de eso que los cientistas políticos llaman un estado fallido. ¿Y qué interés tiene esto para nosotros? Fuera del interés histórico, o si ustedes quieren, por la simpatía o empatía que uno pueda tener por un país vecino con el cual tenemos relaciones desde los principios de los tiempos como república. Bueno, que hay cosas bastante similares, ¿no? Cuando dice este columnista que Fernández ha pasado del territorio de lo racional a lo irracional, me recuerda lo que ha estado sucediendo en Chile con muchos políticos, que en otros contextos, por ejemplo, los largos años de la Concertación, políticos de izquierda me refiero, vivían plenamente en el territorio de la racional, eran capaces de juzgar sus posturas más juveniles de manera muy crítica, de evaluar el gobierno de la UP como uno que había intentado dar un salto revolucionario que resultaba imposible, puesto que no contaba con la mayoría del país ni con lo que se requiere para eso, que se ajustaron a las nuevas condiciones, que empezaron a encontrar las bondades del sistema democrático que antes en la juventud habían considerado como un artefacto, un instrumento de la burguesía, un instrumento de dominio de la burguesía, y se fueron ayornando con la nueva situación de esos años de relativo reposo, o así nos parecen ahora, por comparación. Y uno decía en esos años, bueno, estas personas se pegaron la cachada, han visto el mundo, algunos porque los exiliaron, otros porque salieron, otros porque leen la prensa, han visto en qué consistían los socialismos reales, vieron desplomarse el mundo soviético, vieron desplomarse la Alemania democrática, han visto lo que es Cuba, que todavía vive en la miseria de la caridad ajena en un momento dado a la Unión Soviética, después de Europa, después de un turismo bastante perverso. Y uno pudo haber pensado en esos años, bueno, estas personas se dieron cuenta. Pero ¿qué pasó después? No hablemos de la nueva generación política de izquierda que naturalmente no pasó por las experiencias de estos viejos y que, como todas las nuevas generaciones, llegan convencidos de que ellos van a salvar la galaxia y que ellos tienen la verdad y que los viejos eran toda una manga de imbéciles, gagá, y que no sabían nada y que transaron con la derecha, con los militares, con todo el mundo. Ese era el discurso del Frente Amplio, como ustedes recordarán. Pero no se puede esperar mucho de gente como esa, muy joven, digamos los que daban la tónica. Se sumaron después, se subieron al carro unos cuantos vejestorios y vejestorias, pero la tónica la daban estos jóvenes que se subieron en la cresta del glamour de los movimientos estudiantiles. No, yo no me refiero a ellos, me refiero a los políticos viejos, a esos mismos políticos que ellos criticaron, estos jóvenes, como Transaquero, etcétera, pero que siguen estando ahí, siguen estando en el Congreso, siguen estando en los partidos, siguen siendo agentes del poder político en Chile. Esos mismos viejos, muchos de ellos,
lo estamos viendo hacer el mismo recorrido que Fernández, de lo racional a lo irracional. Es decir, ¿qué les sucedió? ¿Acaso les vino un deterioro mental acelerado, una especie de segunda infancia política, y se pusieron idiotas y se les olvidó lo que aprendieron y volvieron a la infancia, como los viejos que ya chochean, que se ponen como niños otra vez? Esa es una explicación que seguramente es válida para algunos de ellos. Otra explicación es que han sido arrastrados por el proceso, que yo creo que es lo más probable. Han sido arrastrados por las nuevas circunstancias, tienen miedo de oponerse a la ola, tienen miedo de ser crucificados, y lo hemos visto en las conductas de varios de ellos que son bastante simbólicas, o diríamos, usando el lenguaje ciútico de ahora, emblemáticas del acomodamiento a los nuevos tiempos, en sus dichos y en sus votaciones y en sus hechos. Es decir, la ola los ha arrastrado del territorio donde estaban acomodados como en una playa, como cuando llegan esas olas que de repente pasan por encima de todo el mundo que estaba en la playa y no se habían dado ni cuenta, y se lleva las toallas y se llevan los termos. Bueno, esta ola se los ha llevado de esta playa de normalidad, de racionalidad, se los ha llevado a mar adentro. Y esto está sucediendo en muchas partes del mundo como resultado de que estos movimientos, del cual yo creo que he hablado ya bastantes veces, son muy masivos, son muy potentes, y la gente que se enfrenta a esta ola, a este tsunami, la mayor parte o se pliega por un convencimiento muy oportuno, o se pliega a ese movimiento por miedo, o se pliega por conveniencia, o por todas esas cosas juntas. Y entonces se dejan llevar al territorio de la irracionalidad, porque dentro de todo, esa irracionalidad a la cual ellos como individuos se dejan arrastrar es, desde el punto de vista personal, lo único racional que pueden hacer para que no les pasen por encima. Y estamos viendo aquí gente de derecha en Chile que está haciendo eso, que ha descubierto de un día para otro que su corazón cristiano. Otros, no sé, vieron como positivo que este país fuera más pobre pero más igualitario. Los demás allá volvieron del exilio político deseosos de participar en política para achicar lo más posible el rechazo. Otros, no sé, se han dado toda clase de razones. Otros han dado largos decálogos de razones por las cuales están por una postura o por otra. Porque la ola es poderosa y el instinto de supervivencia es más fuerte. No es cierto lo que decía el Papa de que el amor es más fuerte. No, el instinto de supervivencia es lo más fuerte que hay, señor Papa. Así es que lo que está pasando en Argentina tiene otros ribetes además que son bastante interesantes. Cuando uno va a Argentina, se encuentra con un público, desde el taxista que nos lleva desde el aeropuerto al hotel, refunfuñando y rezongando contra el régimen. Y ahora estos rezongos en Argentina son masivos, son importantes. Pero ese mismo pueblo argentino que rezonga y que les pide a todos que se vayan para la casa, es el que los elige, los vuelve a elegir una y otra vez, a los mismos. Así es. Me decían, conversando esto con una persona, es que no tienen opción. Y yo les digo, sí tienen opción. Los pueblos siempre tienen opción. La opción se llama no votar. En el caso argentino. Y ahora vamos a entrar al tema de la legitimidad de las votaciones. A propósito de eso, una vez que pase al tema del plebiscito que se nos viene encima. Y antes de eso, sí, voy a entrar, si ustedes me lo permiten, a un segundo bloque comercial que lo voy a partir con inviertaenusa.cl, que es esta empresa que está en la web, que le permite a usted invertir ya sea en bienes inmobiliarios o en empresas sin moverse de su casa o de su oficina. Inviertaenusa.cl. Tiene 3.500 franquicias para que usted escoja dónde le gustaría invertir. Tiene montones de ofertas inmobiliarias en todos los estados de Estados Unidos. Terrenos, casas, departamentos, you name it. Así es que la están dando. Fuera de eso, le pueden tramitar una cuenta corriente en un banco norteamericano en 2 semanas, para que tenga una cuenta ya. Le pueden tramitar, si usted va a invertir, le pueden tramitar
la visa de residencia en su calidad de inversionista. Pueden hacer todas esas cosas y usted no se va a ver movido de su escritorio. Invierta en USA.cl. Y también sin moverse de su escritorio usted puede al fin aprender inglés de una vez por todas en entrenainglés.cl, que está ofreciendo ahora cursos online, que son los más fuertes, porque la concentración que uno tiene frente a una pantalla, frente a un curso que le está dando el profesor uno a uno, es mucho más eficaz que asistir a un curso, a una sala, tener que ir a un lugar donde hay otras 20 o 30 personas, cosa que ahora además no se puede, pero aunque se pudiera, es mucho más efectivo el curso online. Aprenda de una vez por todas inglés. Entrenainglés.cl online. Cualquier pregunta, manden un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Y para lavar su ropa, Lavoclub, amigos, ya les he dicho muchas veces que esta es la manera más eficaz y más cómoda. Más cómoda porque viene en un envase de 10 litros que dura mucho y que tiene todo el aparataje, una llavecita, un vasito especial para ir vertiendo la cantidad en la lavadora. Segundo, porque se lo traen a la casa. Este primer balón que usted compre y los que vengan después cuando usted lo esté reponiendo. Tercero, es más eficaz porque lava muy bien. Cuarto, porque es biodegradable, no va a molestar el medio ambiente. Quinto, porque es hipoalergénico, no va a molestar su piel por muy sensible que sea. Por todos lados, Lavoclub. Y no olvide que ahora Lavoclub está ofreciendo también, junto con el detergente, un suavizante y aromatizante en 3 distintas variedades de fragancias para que usted tenga el kit completo. Y finalmente, para terminar este bloque, notarioexpress.cl es el sitio al cual usted tiene que entrar si quiere facilitarse la vida cuando tiene que sacar un papel notarial. En vez de ir a la notaría y instalarse ahí por horas, usted se instala frente a su computador, entra a notarioexpress.cl, escribe en el sitio adecuado el papel que requiere, le piden los datos necesarios, paga con tarjeta en ese sitio y se acabó el problema. Todo lo que tiene que hacer después, y eso es necesario, es un requisito jurídico, ir a la notaría un par de minutos a firmar el papel frente al funcionario de la notaría, papel que ya está listo, que está pagado, que está firmado por el notario, firma y se va. 2, 3, 4 minutos en vez de 2, 3, 4 horas. Notarioexpress.cl además, si usted quiere, le facilita la transferencia de vehículos en la compraventa, porque lo puede hacer sin que usted tenga que ir al registro civil. Y se nos viene el plebiscito y estuve viendo alguna información respecto a cómo esto se vincula con el tema de la pandemia. Hay un estudio que se hizo preguntándole a la gente si van a ir a votar, si las condiciones sanitarias son estas o aquellas. O sea, si las condiciones son mejores, son iguales o son peores. Y esto se le preguntó a distintos segmentos etarios. Gente joven, gente de mediana edad o adultos jóvenes, adultos trentones, qué sé yo, cuarentones, y gente mayor. Ahora, la gente mayor es la más reacia a ir si tienen la sensación de que se pueden contagiar porque el asunto ha aumentado, porque hay rebrotes, etcétera, o porque no ha pasado nada nuevo, simplemente, y tienen una sensación de que están corriendo peligro. Mientras más jóvenes, hay más decisión de ir, aunque incluso en los jóvenes hay más o menos un 21%, creo, que no va a ir a votar si la situación sanitaria les parece complicada. Ahora, esto plantea el tema de la legitimidad, estimados amigos. Se va a votar por una cuestión más importante que una elección presidencial. Se va a votar nada menos que por si mantenemos la actual constitución o iniciamos un proceso para crear otra distinta. Esa es la teoría. La otra distinta ya está en manos de la izquierda hace mucho rato. Entonces, uno esperaría, en un mundo ideal, para cualquier elección, pero sobre todo para una de esta importancia, que participara el 100%. Primera cosa, que participara el 100% del electorado. Y segundo, que la opción ganadora ganara por un margen sustantivo. Y con eso no habría ninguna duda de la legitimidad del resultado. A uno le puede gustar o no, pero dice, bueno, la gente fue a votar, la opción ganadora ganó por amplio margen y por lo tanto hay razón suficiente para que ese amplio margen determine nada menos que la Constitución de Chile. Porque estamos hablando, no olvidemos, de la Constitución de Chile.
Pero, ¿qué pasa si no se cumplen estas condiciones? Yo creo que todos estamos de acuerdo que en este caso extremo que he puesto ahora del 100% y de una diferencia sustantiva, no hay ninguna duda de que es una elección legítima. Voy a ponerme ahora en el otro extremo. Si fuera a votar el 1% de los votantes, yo creo que no hay ninguna duda y todos estaremos de acuerdo en que esa elección no tiene ningún sentido. Pero ¿cuál es el número que ya le empieza a dar sentido? ¿Sería legítima una elección de cualquier cosa, pero sobre todo constitucional, donde vota el 10%? Yo creo que no, ¿no es cierto? Todavía nos parece que no es suficiente. ¿El 20%? ¿Sería suficiente el 20%? ¿Que vote el 20%? Y ese 20% no va a llevarse el 100% una sola opción. Yo creo que tampoco nos parecería suficiente. Tendríamos serias consideraciones sobre la legitimidad. Y podemos ir subiendo la cifra. ¿En qué momento, dónde se establece cuál es la cifra que ya da legitimidad a esta primera condición? A mi juicio, como mínimo el 50% más 1. 51%, por ejemplo. Pero ahora viene la segunda condición. ¿Qué pasa si la opción ganadora gana por un margen no tan grande? Voy a ponerles un ejemplo, que incluso sobrepasa estos umbrales bajos. Supongamos que en nuestra elección plebiscitaria de octubre, el contingente que va a votar, y voy a usar una cifra bastante realista, es aproximadamente el 60% del universo de personas con derecho a voto. 60%. Y supongamos que una de las alternativas gana por una cierta diferencia importante, pero no mayúscula. Gana con un 60%. Votó el 60% del electorado y de ese 60%, el 60% se inclinó por la opción X. ¿Qué significa esto? Bueno, hagan un poco de matemática. Significaría que el destino del país, ya sea para preservar la actual constitución o para entrar en un proceso de modificación, estaría basada en el 36% del electorado. ¿Les parece suficiente? Ahora, si me pongo un poquito más pesimista, y asumo que va a votar solo el 50% de la población, que no es imposible que vote tan poca gente como esa, y gana otra vez la opción X o Y por el 60%, estamos hablando entonces, hagan matemática otra vez, que el 30% del cuerpo electoral del país estaría determinando nada menos que la suerte de la nación por quién sabe cuánto tiempo. Sería una votación que produzca legitimidad, y lo pregunto especialmente porque he escuchado muchos argumentos que justifican el que haya este plebiscito sobre la base de que la constitución actual es ilegítima, no porque sea mala a tal o cual punto, sino porque es ilegítima puesto que no se votó, sino que fue creada en el gobierno de Pinochet y luego fue modificada por unos cuantos políticos en distintos gobiernos. Pero no hubo nunca un plebiscito, una votación popular para decir sí, aceptamos o no. Sería ilegítima entonces por una falta de apoyo popular, por una falta de mayorías, por una falta de apoyo ciudadano masivo. Bueno, ¿y qué pasa en este caso entonces? ¿Qué pasa si la opción que se elija no tiene ese apoyo masivo? Porque vota el 50% y la opción ganadora no tiene el 100%. Pero aunque tuviera el 100%, todos los que fueron a votar votaron por X o por Y. Aún así, estamos diciendo entonces que la suerte del país estaría determinada por la mitad del cuerpo electoral. ¿Es suficiente eso para dar legitimidad? A mí me parece que si la situación sanitaria, en la mente del público, no digo en la realidad sanitaria, sino que en la mente del público, no ha mejorado lo suficiente como para que asista a la votación una cantidad sustantiva, y no estoy diciendo el 100%, no soy realista, no soy soñador, pero por lo menos un 70 y tantos %. Si no asiste eso, yo creo que
la votación pierde gran parte de la legitimidad que supuestamente se está buscando. Si todo gira alrededor de la legitimidad. Esta constitución actual que nos rige ha sido criticada una y otra vez por ser ilegítima. Y la próxima, si es que hay una nueva constitución, al ser votada en un plebiscito y luego desarrollada por el pueblo, por la participación del pueblo primero en una elección plebiscitaria y luego en el proceso de crearla, sería eso lo que lo haría legítima, la participación de los ciudadanos. ¿Qué pasa si los ciudadanos no participan ni siquiera en el número suficiente en el plebiscito inicial? ¿Qué pasa con la legitimidad entonces? Por todo lo cual, dado que yo no creo que en un mes más el público chileno vaya a convencerse de que está todo, que no hay ningún problema en ir a votar o que hay muy poco, yo creo que este plebiscito se debiera postergar. Yo sé que he dicho antes que hay que hacerlo una vez por todas, pero yo cambio mi pensamiento a medida que cambien las circunstancias. No me quedo pegado en un raciocinio. Y al ver estas cifras de este estudio, y al ver la enorme cantidad de gente que no va a ir a votar si no se sienten casi totalmente seguros, entonces, bueno, significa que estaríamos dejando la suerte del país a no solamente un porcentaje menor del suficiente para darle peso a la votación, sino que a un porcentaje que incluye solo a un segmento de la población de Chile. Porque ese porcentaje insuficiente no sería al menos representativo de toda la población, sino que sería más bien representativo del estamento más juvenil. O sea, estaríamos dejando la suerte de Chile en manos de gente muy joven y en un número insuficiente. A mí no me parece que eso dé legitimidad a ninguna de las dos opciones. No puede ser. Estamos hablando de un plebiscito, y si acaso el plebiscito va a abrir un proceso que va a tomar 2 años, si estamos hablando entonces no de elegir al tiro una nueva constitución, sino que de iniciar un proceso, 2 años. Si se puede esperar 2 años un proceso, si se puede el país dar el tiempo para estar 2 años llevando a cabo la elaboración supuestamente de una constitución nueva, ¿por qué no podemos postergar 2 meses este plebiscito, otros 2 meses más? A principios del próximo año, a ver qué pasa. A estas alturas sí ya, tipo enero, febrero, marzo, debiera haber una situación sanitaria mucho más clara. Tal como están las cosas, vamos a decidir la suerte del país con un porcentaje que puede ser muy pequeño y representativo además de solo una parte de la población. Y de ese porcentaje pequeño, no todos van a votar por una de las opciones. Va a estar dividido entre 60 y 40 aproximadamente. Y entonces significa que ese 60% ganador va a ser el 60% de quizás el 40%, del 50%, y entonces al final del día la suerte del país la están decidiendo un determinado segmento etario que representa solo la tercera parte del cuerpo electoral. No me parece que eso ofrece legitimidad, y de luego, desde el punto de vista práctico, no me parece que eso ofrezca lo que los políticos que insisten en este plebiscito, que insistieron desde el primer día, andaban buscando, es decir, una solidez constitucional, una solidez de legitimidad que permita avanzar con un terreno más firme para el futuro. No estaríamos haciendo eso, estaríamos haciendo todo lo contrario. Estaríamos creando una situación absolutamente inestable, con una gran parte de la población sintiendo que le están imponiendo una situación. Y esto vale para las dos opciones. Si el día de mañana me dijeran a mí que la mayoría de los jóvenes que son en general por el apruebo no van a ir a votar por cualquier razón, que solo van a votar los viejos chuñucos como yo, que en general están por el rechazo, tampoco me parecería legítimo que el país estuviera determinado por lo que piensan los viejos chuñuscos, y que además votan en una proporción del 30 o 40% de la población nada más. No puede ser. Si esta elección, este plebiscito, si este proceso que se inicia con el plebiscito tiene que tener esa legitimidad que tanto se reclama, entonces la condición mínima es que una masa considerable del país vote, considerable y representativa de todos los estamentos etarios del país, y no solo de los más jóvenes o de los más viejos. He dicho que antes de entrar al libro que les tengo para hoy día,
Mi último bloque les recuerda a ustedes que si tienen problemas, usted como dirigente sindical o como ejecutivo de una empresa o lo que sea, tiene un tema laboral que va a terminar o que ya está quizás entrando a una corte, será mejor que se ponga en manos de GMS, que es un estudio de abogados especializado en asuntos laborales con reconocimiento, como ustedes ven a mi izquierda, pero arriba a la derecha de la gráfica, con un reconocimiento internacional por sus capacidades. GMS está compuesto por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son expertos en todos los aspectos de los conflictos laborales y esos son las personas que tienen que atenderlo a usted para que las cosas funcionen bien o digamos en las mejores condiciones para usted. Les quiero recomendar ahora, entre otras cosas que están online, la Academia de Música Gigena, de don Patricio Aracena Gigena, que ofrece cursos online de canto popular y lírico, piano, teclado, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada. Muy importante, esta academia funciona online. Ni un problema de contagiarse con nadie y, como he dicho de otros cursos, lo más fuerte que hay es el aprendizaje online. Así es que, ¿para quiénes? Para niños, jóvenes, para el que sea. Cualquier persona que esté interesada en aprender un instrumento de los que mencioné o recuperar estudios que alguna vez hizo y después votó, entre a Gigena. El centro, el lugar en la internet es gigenaproducciones.com, www.gigenaproducciones.com. Les recuerdo controller a quienes manejan empresas, son ejecutivos o dueños de una empresa y tienen, como seguramente han tenido más de una vez o pueden tener, problemas de gestión en su área administrativa, con las cotizaciones, los pagos, con las contabilidades, las auditorías, todas esas cosas. Bueno, amigos míos, existe una empresa que se llama Controller, creada por expertos, contadores, auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales y que van a asesorarlo para que esa sección que funciona ahí más o menos nomás, funcione a nivel óptimo. Ellos tienen planes para examinar y recomendar, y a veces si quiere usted hacerse cargo de esa sección de su empresa, tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes, planes para todo. Ahí están los datos, póngase en contacto con ellos. ¿Qué pierde? Nada. En 5 o 10 minutos puede cambiar todo el futuro de su empresa. Y no olvide, amigos, que si usted tiene millas acumuladas por viajes que hizo hace ya mucho tiempo y que se van a ir en cualquier momento, si es que no se han ido ya, ojalá que no, pero si le quedan millas acumuladas en la línea aérea X, Y o Z, entre a kmmillas.cl porque se las van a comprar. Véndalas y conviértalas en plata antes que se conviertan en nada. kmmillas.cl. Y eso era lo que tenía aquí. Esto de la legitimidad me parece a mí que es súper importante. Yo dije y repito, hagamos esto de una vez por todas en un programa, me acuerdo haberlo dicho así expresamente, salgamos de esto, gane el que gane y asumamos el resultado y tratemos de abuenarnos con el resultado, de hacer las cosas lo mejor posible, todo eso. Pero cuando he visto estas cifras respecto a la cantidad enorme de gente que está pensando seriamente en no asistir por el tema de la pandemia, entonces, considerando que todo gira alrededor de la legitimidad, y la legitimidad consiste en gran parte en cuánta gente participa en esta cuestión y cuánta es la ventaja que una opción le obtiene a otra. Porque incluso voy a ponerme en otro caso. Pongamos que asiste el 100% de las personas a votar y el resultado es 50 y 50. ¿Qué hace el país? ¿Tira una moneda al aire? Es demasiado importante lo que está en juego como para que no agotemos todos los medios necesarios para asegurarnos una alta participación y que la opción ganadora, espero, tenga suficiente ventaja como para que uno diga, ok, eso es lo que el país quiere y en fin, hay que tomarlo si nos guste o no. Pero si tenemos poca participación y poca ventaja, nos vamos a encontrar con esta simple multiplicación, si es cuestión que ustedes apliquen aquí aritmética elemental. ¿Cuánta gente va a votar y qué porcentaje de esa gente que va a votar votó por X o Y? Y por lo tanto, ¿cuánto porcentaje representa esa gente de la opción ganadora con respecto al universo completo de votantes? Que en el fondo es el universo completo de ciudadanos. Si no hay suficientes garantías de salud
para que tengamos una asistencia mínima del 65 a 70% del electorado, yo creo que la elección pierde legitimidad y no vamos a resolver ningún problema. Y el libro que les quiero recomendar, o el autor más bien, no necesariamente esta edición, es un personaje muy cascarrabia, un pensador británico, irlandés me parece que se llama Thomas Carlyle. Tiene varios libros muy interesantes. Uno sobre la Revolución Francesa, escrito con un iracundo y con una pasión tremenda. Es más un panfleto que un libro, pero un extraordinario panfleto en todo caso. Y tiene este otro que se llama Los Héroes, Tratado de los Héroes, que está en esta edición de esta editorial que yo les he mostrado libros antes, obras maestras, una estupenda editorial que ya probablemente ni existe, que ha publicado obras clásicas de todos los tiempos, qué sé yo, los diálogos de Platón, las comedias de Terencio, obras de Cicerón, historia general de las Indias, el arte de amar y la metamorfosis de las comedias de Plauto, en fin, muchas cosas, y entre otros, Los Héroes. Este es un hombre que le da una importancia fundamental en el desarrollo de la historia, en el curso de la historia humana, a la acción, el pensamiento de los grandes hombres. O sea, este hombre está al extremo opuesto, podríamos decir, del pensamiento marxista o incluso histórico tradicional, que más bien tiende a ver procesos impersonales, procesos que poco menos que no tienen nada que ver con nosotros, lo cual es absurdo. Carlyle va al otro extremo y parte diciendo esto en su libro, en su primera disertación. Dice: nos hemos propuesto tratar aquí, en corto espacio de tiempo, de los grandes hombres, su modo de presentarse en el tráfago del mundo, cómo se han configurado a sí mismos en nuestra historia, qué ideas se han formado los hombres acerca de ellos, cuál ha sido su obra. Nos referimos pues a los héroes, a la acogida de que han sido objeto y a lo que han realizado, a lo que yo llamo el culto de los héroes y lo heroico en el trato humano. Con harta evidencia se verá que el asunto es muy vasto, en realidad ilimitable, dilatado como la misma historia universal, porque a mi entender, la historia universal, la historia de lo que los hombres han realizado en este mundo es, en lo esencial, la historia de los grandes hombres que han actuado en él. Estos grandes son los conductores de hombres, los modeladores, los ejemplares, y en un sentido lato, los creadores de todo cuanto el común de la gente se han propuesto hacer o lograr. Todo lo que vemos persistir de lo realizado en el mundo es propiamente el resultado material exterior, la realización práctica y corpórea de los pensamientos que recibieron en los grandes hombres enviados al mundo. El alma de toda la historia del mundo, podemos decirlo con toda razón, ha sido la historia de estos hombres. Esta teoría de Carlyle fue refutada burlescamente y con todos los tonos 100 millones de veces, pero tiene un grano de verdad absoluto. Aquí hemos conversado sobre la importancia de las ideas, que finalmente los hombres actúan sobre la base de qué es lo que los persuade que debe hacerse con respecto a cualquier tema. Pero esas ideas que los persuaden han sido inventadas por alguien. Ahí aparecen estos personajes que Carlyle llama héroes. Quizás debió haber usado otro término menos grandioso y habría sido más aceptable su teoría. Es evidente que las cosas parten con alguien que piensa algo, pero esa idea en sí misma, por sí sola, y lo que haga el hombre que la inventó con ella no es suficiente, claro está. Es cuando se transforma en un movimiento, se transforma en una ideología, en una religión, lo que hace la diferencia. Vean el caso del cristianismo. Si Cristo simplemente se muere y no pasa gran cosa después de él, no hay cristianismo. El cristianismo es porque las palabras de Cristo fueron tomadas por sus discípulos, y especialmente uno de ellos, especialmente no uno de sus discípulos, sino que uno que perseguía a sus discípulos, Pablo, hizo de estas ideas el motor de un movimiento que creció y creció y creció hasta que llega a convertirse, de tanto crecer, en una fuerza impersonal. De esto ya hemos hablado otras veces, no lo voy a repetir. Así que es muy interesante leer a Carlyle, no porque necesariamente uno crea con él de que el hombre solo, el Napoleón, el Alejandro Magno o el Julio César, es el creador de la historia. Pero sin duda que las personas que en un momento dado inventan una idea
o que lideran una idea que estaba vaga en la mente de una colectividad y le dan una forma más precisa. El tipo que desarrolla una idea nueva en el campo de la ciencia o las artes, que luego será seguida por otro, ese hombre juega un papel fundamental, sin duda. Sin duda. No es necesario creer en los héroes para creer que las cosas tienen un origen y que si bien luego se desarrollan por su propia cuenta y se convierten en un movimiento masivo, en ese origen hay alguien que pensó, que creó, que inventó. Y esos son lo que Carlyle llama los héroes. Algunos de estos personajes, además, que él menciona como héroes, uno podría incluso decir que en realidad estos personajes no inventó nada. Es parte de un proceso que venía de antes. Eso es una cosa empírica que se puede discutir. La cuestión central es que la historia la crean los hombres, tomando decisiones sobre la base de lo que piensan, lo que creen, lo que sienten. Incluso los llamados intereses materiales, que algunos mencionan quizás con la idea de volver la historia al campo de la fuerza de la dialéctica materialista, la historia. Bueno, lo que uno considera un interés material, en el fondo es una idea que uno tiene acerca de lo que es un interés. ¿Qué es lo que es un interés material? Es un interés que uno asocia a tal o cual materia, llamémoslo así, o a tal o cual evento, y que uno lo valora y lo convierte en algo fuerte porque uno lo valora y otros lo valoran y lo convierten entonces en una fuerza. Pero en sí misma no hay una materia que por su cuenta sea el factor de la historia. Eso es absolutamente absurdo. Estas cosas han sido elaboradas más por muchos otros sociólogos. Yo les recomiendo a los interesados en este tema, si son estudiantes de sociología, que lean a un autor bastante menos leído ahora que se llama Max Weber, para que vean ahí la fuerza que tienen las concepciones que los hombres hacen de las cosas para el desarrollo de la historia humana, dentro de ciertas condiciones que además han sido creadas también por las acciones de otros hombres con sus propias ideas. Y eso sería todo. Creo que me alargué más que suficiente. Bueno, volvimos a las andadas, estamos como siempre haciendo ahora el programa. No me voy a tomar otros 2 días de descanso. Me quedé tentado de seguir, pero no lo voy a hacer. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, hasta mañana.